Buenas, aquí vienes con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio intentamos ir a por la matriarca, pero nos apareció un mini jefe en el camino que nos pegó una paliza bastante curiosa, la verdad. No sé qué habría pasado si hubiésemos ido contra la jefe de verdad, pero teniendo en cuenta que el otro probablemente era un mini jefe y aún así me partió la cara, pues eso. No habría salido bien. Llevamos una racha bastante mala últimamente, no paro de perder héroes. Y aquí voy a perder aún más, ¿vale? Porque me ha salido esto, que no sé muy bien lo que es. El beacon, que ahora mismo no me sale lo que es, del Ingoliano, ¿vale? ¿Qué es? No lo sé, parece como una especie de altar como el del Destructor, si os acordáis del juego base. Y bueno, he explorado toda esta zona y me había preparado, he acampado para perder estrés, pero me ha salido una emboscada nocturna y he ganado aún más estrés del que había perdido. O sea que todo guay. Voy a perder aquí, seguramente voy a perder algún héroe, pero quiero ver qué es esto, así que ya. Dice que le ponga aquí ignición, que supongo que será luz. Entonces si yo pongo una antorcha... Sí, me transporta a un sitio. ¿Y esto qué es? No lo sé. Veamos. Ingoliano, vale. Es un mini jefe. 210 de vida. Está bien, está bien. No lo puedo mover. No, tampoco puedo aturdirlo. No puedo hacer casi nada en general. Tiene bastante resistencia. Sí, a todo menos al marcado. Y tampoco lleva a nadie que pueda marcar, ¿no? No, a ver, aquí probablemente voy a perder, lo sabemos todos. Pero ya que me ha parecido eso, pues vamos a probar, ¿no? A ver qué pasa. Alineamiento cósmico, bastante guay el efecto. Y aparece un enemigo. Célula I. Tiene 25 de vida. Vale, aquí voy a marcar al leproso. Lo primero. Me gusta el fondo, por cierto. Bastante guay. Vamos a marcar al jefe antes de cambiarnos de posición. Debería haber cambiado de posición a la Vestal. Pero, ya. Y este señor creo que lo voy a usar para proteger al resto. Probablemente al que tenga más estrés, que va a ser a la healer. Pero antes creo que debería cambiarme de posición, ¿no? Debería de poner a todo el mundo en su sitio. El problema es que esta señora va en la tercera posición, aunque puede ir en la cuarta, en verdad. Vale, voy a empezar a moverme hacia adelante. Alineamiento cósmico otra vez. ¿Vas a invocar otro bicho? Es literalmente como un destructor, entonces. Tiene 2 acciones por turno, por cierto. Célula de radiación, ha dicho. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace eso? No sé qué hace eso. Bufa a un aliado. Más 70% de daño y más probabilidad de veneno, vale. Sí, es como un destructor, por lo que veo. Cuando se van acumulando estos bichos, mal asunto, ¿no? Pues voy a intentar aturdir a este. A ver si se está quieto. No puedo aumentar el nivel de antorcha, por cierto. Tiene que ser 0, como vemos aquí. Ya. ¿Puedo mover a este enemigo? No. ¿Puedo matarlo? Espero que sí. Me la ha esquivado. Uf, eso es malo. Eso es malo. Podría aquí hacer un ataque grupal o ir directamente por el jefe. Pero claro, debería ir matando estas células, ¿no? Porque si se van a ir bufando, si es realmente como un destructor, me las tengo que quitar cuanto antes. A esa no la he matado, pero bueno. Gravedad errante, que no sé muy bien qué hace. Le he devuelto el ataque. ¿Qué es ese símbolo? Espérate, ¿qué hace esto? Tiene un símbolo raro. Veamos, ¿qué significa eso? Ah, te aturde por 2 turnos. Pues menos mal que lo he esquivado. Menos mal que no lo ha afectado, porque eso jode bastante, la verdad. Aquí tendría que avanzar hacia adelante. Voy a perder 2 turnos, pero es lo que hay. Al menos ya tengo a todo el mundo en su posición. Cráter del creador. ¿Vale? ¿Y eso qué ha hecho? Me ha pegado. Pero ya está, solo te pega. Vale. Un rayo láser que me pone horror. Eso no me gusta, la verdad. Lo puedo quitar aún así, con esta de atrás. Oye, pero ¿cuántos ataques me están haciendo? Nada, me están destrozando la cara. Y no sé muy bien ni qué está pasando. ¿Puedes darle a este enano o no? Vale, sí que puedes. Bien. Ahora volverá a invocar nuevos bichos. Espero que no, la verdad. Espero que no. Aquí me gustaría quitarle el horror a los aliados. Hazme esto. Bien. Les cura a ellos el horror, pero eso lo lleva a ella. Al menos ella, si gana aflicción, hace más daño, ¿vale? Por cierto, aquí debería poner de nuevo expiación al jefe, pero tengo que curar antes de eso, así que ¿qué? A curar. A ver, como he dicho, no espero ganar este combate, ¿vale? Solo estoy viendo cómo es el jefe. Sé que se me van a morir los héroes, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos perdido ya tantos últimamente, casi que me da igual, sinceramente. Uno más, ya ves tú. Aquí debería de proteger a un aliado. No realmente. Porque el resto están más o menos bien de vida. Él está peor, de hecho. Podría ponerle expiación al jefe y que así la Vestal pueda centrarse en curar. Sí, voy a hacer eso. Le pongo expiación
Bien. Y a ver, ¿qué hago ahora? Gravedad errante. ¿Ese ataque cuál era? El de aturdir. Le ha aturdido por 2 turnos. Mamá. Me he quedado sin healer durante 2 turnos. Eso es muy, muy malo. Pero muy malo. Pues nada. Este se bufa, ¿vale? Y esta señora va a ganar aflicción consumida. Siempre gana esa aflicción. No puede conseguir ninguna... No puede conseguir ni virtud ni ninguna otra aflicción. Lo bueno es que ahora hace mucho más daño, ¿vale? En teoría, con esta aflicción debería hacer muchísimo más daño. Aquí gana un 50% de daño, ¿vale? Recibe menos estrés, pero recibe menos curación de estrés también. Y también tiene menos resistencias. Bueno, es todo o nada, ¿no? Vamos a intentar quitarnos a este enano. No lo consigo. Le ha quedado 4 de vida. Mala suerte. Vuelve a invocar otro. Claro, para este necesitaría ataques grupales, ¿no? Pero claro, como yo no sabía cómo era este jefe, pues no podía equiparme un ataque grupal sin saber que lo necesitaba. Tengo una con la Nerf, pero hace muy poco daño, creo. Así que como que no me sirve. Aquí creo que le voy a pegar al jefe, la verdad. No creo que pueda ponerle sangrado, pero podría intentarlo, ya que realmente apenas hay diferencia entre estos dos ataques de daño. Pierdo 3 de daño máximo, o sea que potencialmente podría hacer 3 de daño más con el otro ataque. Pero merece más la pena esto por si le pongo sangrado. Mira, le he puesto sangrado, bien. El combate sigue un poco bastante difícil, la verdad. Teniendo en cuenta la poca vida que le he quitado. Pero oye... ¡Hostia! Ahora sí que está mal. Crítico de 65. Bueno, ya está. Ok. Pues nada. Ha llegado a... Abusivo encima. Tiene aflicción. Guay. Perfecto. En fin, sabíamos que iba a pasar esto. Se muere con el primer tick. Otra vez. Guay. Buena suerte. Me gusta. Ni si puede subir, sí que puede subir de aquí. Vale, pues me he metido de nuevo a la misión del último jefe de la matrona, que imagino que estará aquí. Que si os acordáis, no pudimos llegar porque en la segunda casilla nos apareció un combate contra un mini jefe, contra el cual, por cierto, vengo algo preparado, entre comillas. Pero he intentado avanzar un poco por mi cuenta, ya he pasado un combate y mis héroes pues han decidido ganar estrés usando objetos que habían por el camino, porque son así de especialitos. Pero la cosa es que me ha aparecido otro combate aquí con un nuevo enemigo, ¿vale? El Raptor, que no sé muy bien lo que es. Será otra tipa, supongo. Pero la cosa es que no tengo ni idea de lo que hace, así que vamos a encargarnos de ella. Bien, la prioridad del combate, ¿cuál va a ser? No lo sé, la verdad, porque primero de todo no sé lo que hace esta tipa, entonces pues está difícil saber a quién atacar primero. Voy a empezar con ataques de la ronda de preparación. Lo que pasa es que me estoy quedando con poca vida, ¿eh? Ya sabemos lo que pasa cuando me quedo con poca vida. La otra vez no pude ni usar la habilidad que puedes usar cuando estás a 0, o sea que... Ya, cuidado. Además tengo a la mosquetera bastante mal ya de vida. Por suerte llevo a un señor para protegerla, así que no debería ser el fin del mundo. La cosa es si yo con el hombre de armas quiero protegerla a ella o bufar a todos, ya que esto cuanto antes lo use, más valor tiene. Veremos. Podría curarle también a ella, pero preferiría intentar mover a los enemigos. Lo malo es que tienen bastante resistencia al movimiento, la verdad. Pero podría intentarlo, ya que me he traído un Valorio con un 20% más de probabilidad de mover. Por lo cual esto sería un... A ver si pongo la munición correcta. Que es esta, sería un... 90% de base. No es mucho, pero creo que merece la pena intentarlo, la verdad. Teniendo en cuenta que es la ronda de preparación. Y lo he aplicado en los 3, perfecto. Pues eso me viene muy bien, la verdad. Bueno, esta tipa marca. Eso puede ser un problema, ¿no? Y este tipo te cambiaba de posición. Bueno, tipa, perdón, son todos tipas. Esta hacía daño y esta pues notaba un poco más igual, la verdad. Creo que me voy a basar simplemente en quién tiene menos resistencia al veneno, que se trata de esta. Y me la ha esquivado. Ah, claro. No, iba a decir, porque es la ronda de preparación, pero no, este ataque ignora lo de la ronda de preparación, o sea que ha sido simplemente mala suerte. Vale, aquí como digo tengo la duda de si proteger a la mosquetera, porque le van a partir la cara si no, o simplemente arriesgarme y ponerle esquiva a todos. Creo que me voy a arriesgar, porque como digo, cuanto antes haga eso, más valiosa es esa habilidad. Así que... Le he movido a esta, le viene mal hacer el ataque pocho, eso está guay. Aquí creo que tengo que curar un aliado, lo malo es que me voy a quedar a 0 de vida. Y con 3 ataques enemigos no me gustaría quedarme a 0, la verdad. Así que creo que vamos a ser egoístas y simplemente robar vida. Ahí. Bien, lo malo es que se marca a sí mismo. Lo malo y lo bueno, porque tiene un rasgo aquí, que es valiente, que tiene 10% de protección cuando está marcado. O sea que no está nada mal, la verdad.
No está nada mal, gana. Y le he puesto además otro valorio con 10%, o sea que es un 20% de protección. Que la verdad es decente. Bueno, voy a intentar ponerle veneno a esta tipa otra vez. Como digo, la que tiene menos resistencia al veneno, o sea que es en la que más me merece la pena. Y aquí me acaba de destrozar. Uf, y me mueve de sitio. Nada, no bueno. No bueno. Y no le puedo curar. Magnífico. Eso es muy, muy bueno, la verdad. Increíble. Bueno, a ver si le puedo proteger. Al menos no le pegan a ella. Bien. ¿He bajado ya la resistencia a la muerte? Sí. Bueno, vamos a protegerla aún así. Cuidado, porque antes he visto que han usado un ataque grupal. De hecho, 2 de ellos tienen un ataque grupal. Así que cuidado. Mira, de hecho este ataca a 3. Menos mal que no ha seleccionado la única a la que podía matar. Eso ha sido suerte, la verdad. Bien, esta vuelve a perder el turno, la arquera. Y aquí creo que ya sí que tengo que curar, ¿no? Lo malo es que, como digo, aquí me puedo quedar a 0 de vida. Bueno, no, pierde 6 de vida. Y él tiene 8, así que no. Bueno, curamos. Compensa bastante, si os fijáis en las cifras. Ha curado 14 y él solo ha perdido 7. Lo cual no está mal. Oye, pero me están reventando. Esto es increíble. Tengo el equipo a nivel 2, por cierto. Y las habilidades también. De hecho, las tengo a nivel 3. O sea que no entiendo cómo me están pegando tal paliza. La verdad, no debería de ser el caso. A este enemigo no sé si debería rematarlo ya. O dejar que se vaya muriendo con el veneno. Creo que... ¿Y si me quita esta de en medio? Que hace... Que no hace mucho daño, pero puede ser una molestia. Esta hace muchísimo. No lo sé. No estoy seguro. Bueno, esta tiene resistencia al veneno, así que acabo por ella. Vale, 7 de daño. Creo que ya la puedo dejar que se vaya muriendo poco a poco. Me van a bajar a 0, ¿vale? Al menos no me ha movido de posición. Eso es bueno. Lo malo es que ahora, vale, no le pegan. Bien. Bien. Me está destrozando al tanque, por cierto. 17 de daño no está nada mal para ser al tanque con extra de protección. O sea, lleva un... lleva 32 no, 37 de protección. O sea, 36% menos de daño. Y aún así, mirad lo que le ha hecho. ¿Hay alguien con poca resistencia al aturdimiento? No. Estos dos que hay aquí, no. Vale, pues creo que voy a rear a esta de atrás y simplemente matarla. Bien. Podría haber dejado que se muriese con el veneno, pero creo que prefiero quitarme ya un enemigo. Porque sí son solo 3 ataques por ronda en vez de 4. Este tipo... No sé en qué orden actúa. Podría dejarle que él use su habilidad fuerte, pero es arriesgarse a que lo maten. Entonces creo que lo que voy a hacer es curarla ella misma. ¿Vale? Que se cura ella. Y luego el tanque va a proteger al Bailet. Ah, mira, le da tiempo, perfecto. Pues curamos a todos. Guay, perfecto. Les pone estrés, por desgracia. Y no puedo curarles el estrés salvo acampando, pero es mejor que nada. No ha sido suficiente curación aún así. Bueno, claro, es que a los aliados no les cura, solo les pone regeneración de vida. Al menos van a por el tanque otra vez, que eso no está mal. Dentro de lo que cabe. Y lo esquiva, guay. Bien. Vale, cuidado. Ha recibido 7 de daño, por cierto. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que reciba 7 de daño? Aquí pone que recibe 6 de daño por turno, pero ella ha recibido 7. No entiendo muy bien por qué, pero vale. En cualquier caso, como que habría que quitarle el sangrado, ¿no? Pero a la vez... No quiero usar las pocas vendas que me he traído. Si os preguntáis por qué me he traído pocos suministros, bueno, pocos entre comillas, es porque no tenía dinero. De hecho, he tenido que vender a Valorios. Porque he tenido que equipar a estos 4 héroes, mejorándoles las habilidades, el equipo y todo eso. Y me he dejado pobre, pero pobre. En el sentido que he tenido que vender como, no sé, 6 a Valorios. Y algunos de ellos medio buenos. Así que ya, se hace lo que se puede. Bueno, pues voy a proteger ahora a las altotumbas, que no me las revienten. Por lo que sea, la verdad que le han partido un poco la cara. Y... aquí podría intentar curar o pegar a uno de los enemigos. Que creo que va a ser lo último, la verdad. Creo que... porque aún no ha atacado con la mosquetera desde la primera ronda. Así que vamos a intentar ponerle sangrado. Y lo consigo, bien. 7 de daño, no está nada mal. Ahora dime que no haces un ataque grupal. No lo haces. Bien. Vas a por la segunda mejor opción para pegar. La primera es el tanque, la segunda es él, el Bailet. O sea que guay. De hecho, hacemos otra curación. De nuevo les vuelvo a poner estrés a los aliados, que no es lo mejor del mundo. Pero es mejor a que se mueran, la verdad. Vale, van de nuevo por el tanque. Menos mal que estamos protegiendo siempre. Muy importante. Ahí se curan un poco. Y tú puedes intentar ponerle veneno. Lo que pasa es que tiene mucha resistencia. Se puede intentar, ¿por qué no? Porque no tiene protección, por lo cual usar el otro ataque, el piquetazo a la cara, tiene menos valor, ya que no va a penetrar nada.
Y esta señora se muere. Tiene 7 y 7 de daño. Son 14, sí. Se muere justo. Pues... Ya no hace falta que proteja a nadie. Podría intentar aturdir, pero hay poca probabilidad. Así que creo que simplemente voy a pegar. Criticazo encima. Para ser el tanque acaba de prácticamente cargarse un enemigo. Nada mal, la verdad. Lo que pasa es que ahora ya no puedo pegar en esta posición. Al enemigo en la primera posición no puedo pegar con la mosquetera, así que vamos a dedicarnos a curar. Me gustaría aún así aguantar 2 turnos más para que se curen los aliados, ya que tienen la regeneración aquí. Y de hecho aquí voy a intentar robar vida. Claro, pero no puedo aguantar 2 turnos, ¿no? Va a ser imposible. Ah, no, la regeneración se queda después del combate, es cierto. Me confundo con Darkest Dungeon 2, porque en Darkest Dungeon 2 cuando acabas un combate se va todo, ¿vale? Todos los efectos que tengas se van. En este no. Entonces, claro, la regeneración no se aplica. Por cierto, acabo de ver una regeneración de 32 de vida. ¿Puede ser que acaba de ver una regeneración crítica? Porque nada mal, la verdad. Vale, esto no me sirve para nada, sinceramente. Bueno, me sirve para quitarme estrés. Pasa que tengo pocas antorchas, pero teniendo en cuenta que no tengo muchas formas de quitármelo, creo que renta. Bien. Si lo llevas a ver, tenía que haber traído más antorchas, pero me acordaba que no se usan para aumentar el nivel de luz, por lo cual digo, no serán tan necesarias. Aquí hay un obstáculo. Una batalla en el camino, que podría ser un mini jefe. He venido preparado contra el mini jefe en el sentido de que me he puesto habilidades para cambiarme de lugar, ¿vale? Aquí. Aquí también. Y aquí no, aquí no. Y con esta señora pues he mejorado esta por si la quiero usar, pero ahora mismo voy con lo de la munición. No sé si me va a rentar lo mismo para el combate contra el jefe. Esto me lo quito y me pongo esta. Pero ya veremos. Ya veremos. No uses eso. Bueno, no ha pasado nada. Me da mucha rabia cuando actúan solos, la verdad. Vale, esto es el obstáculo. Bien, sigamos. Y evento de comida. Bueno, he traído bastante con el poco dinero que tenía. Esto lo podría usar para ganar menos estrés en combates, pero teniendo en cuenta que ahí tengo solo 4 antorchas, vamos a pasar. Otro combate. Nada nuevo, son los mismos enemigos de siempre. Aquí la prioridad debería de ser, sinceramente, el de la primera posición. Eso diría que yo la prioridad. Me han marcado la mosquetera, pero no pasa nada. Porque si no aturden al tanque, que no lo van a hacer, la puedo proteger y ya está. Eso en la segunda ronda, claro, porque en la primera quiero mejorar la esquiva, como siempre. Bueno, le ponemos veneno, si me deja. Me deja bien. Es poca cantidad porque es la ronda de preparación, pero bueno. El ataque también de la ronda de preparación de este señor, que también le quita vida, como siempre. Y bufamos a todos. Esta habilidad es muy valiosa, la verdad. Esta de mejorar la esquiva. 7 de esquiva permanente durante todo el combate es muy muy bueno. Y lo del estrés también. Vale, aquí podría moverlos de sitio, pero teniendo en cuenta que solo va a afectar a 2 y tampoco les afecta mucho, solo le molestaría a esta señora que la mueva de sitio. Voy a simplemente curar a alguien, la verdad. Voy a curar al Violet, aunque a él le interesa estar bajo de vida. No me interesa que esté todo el rato bajo, por si me lo matan. Además, si él está alto de vida, él no puede usar sus habilidades más fuertes, pero a cambio puedes curar a los aliados. O sea que tampoco es el fin del mundo. De hecho, podría recuperar más vida, creo yo. ¿Sabes qué? Sí. No, este ataque no hace mucho daño, pero oye, él recupera vida. Y se marca que eso hará que le hagan más daño a él, pero también gana 10% de protección. Que no parece haber servido de mucho, la verdad. Porque toda la vida se ha ido a la mierda. Pero bueno. Voy a intentar rematarla. Vale, no le he rematado. Se ha quedado a 1 de vida en la siguiente ronda. Pero bueno, sabemos que en 2 turnos se muere. Como el tanque, porque menudo crítico que le acaban de hacer. Joder. Menos mal que es el tanque, ¿eh? Vale, ese ataque me da un poco igual, sinceramente. Aquí podría curar, pero creo que es prioridad cargarse a la loca esta del hacha, la verdad. Bueno, la del hachuela. Luego está el hacha está enorme, pero bueno. Técnicamente esto sería un hacha y esto sería un hacha de guerra, creo. Creo, tampoco soy experto. Pero vamos a intentar ponerle sangrado a esta tipa, creo yo. Bien, me sirve. Y ahora, ¿podría intentar aturdir a alguien? No, no merece la pena. Podría pegarle a alguien, eso sí. Vale. Lo que pasa es que aún no es suficiente. Vamos a intentar recuperar vida, aún así. Podría curar al tanque, pero como el tanque tiene más protección, creo que prefiero curar un poco al Violet y ya está. Y aquí voy a pegarle a esta pringada. Y se muere, perfecto. La otra, como he dicho, la arquera se muere en 2 rondas. Así que este es su último ataque. Me acaba de reventar bastante para ser su último ataque. No le hace mucho daño a alguien en concreto, pero teniendo en cuenta que ha sido a 4, ha sido bastante daño. Y ahora pues voy a simplemente pegar. Me ha esquivado.
Tendría que haber protegido, pero bueno. Está bien, solo queda un enemigo ya. Creo que de hecho aquí sí que no le puedo pegar a nadie. Ya que de nuevo en la primera posición la mosquetera no puede hacer nada. Así que vamos a simplemente pegar y ya está. Esto no le va a curar nada. No. Porque ya no se puede recuperar con esto. Porque le pone un debuffo de X rondas en los cuales no se puede curar más. Así que vamos a curar un aliado y ya está. Vuelve a ponerme más estrés, que eso no me gusta. La verdad que se está acumulando ya, ¿eh? Ya llevo 54. Y me ha hecho un aturdimiento doble. ¡Wow! Se está resistiendo el único enemigo que queda. No será suficiente aún así para ganarme, pero me está jodiendo, la verdad. Lo admito, me está jodiendo bastante. Sobre todo porque ahora, ¿con quién le pego? Esta ronda la he perdido. Aquí solo va a recuperar la mitad de vida, pero creo que voy a intentar absorber un poco. Ahí está. 6 de vida, bueno, no está mal. Es mejor que nada. De hecho, le voy a poner también regeneración de vida. Y con los otros dos que me quedan, vamos a pegarle. A ver si se muere ya. Me voy a hacer un piquetazo. Porque ya no tiene sentido ponerle veneno. No, no me pegues. ¿Era necesario? ¿De verdad era necesario? ¿Era necesario hacer eso antes de morirte, amiga? Bueno. A ver, no es el fin del mundo. A él le interesa estar bajo de vida. Pero a mí no me interesa que esté muy bajo de vida. Porque no se me olvida lo que pasó la última vez que se murió con el primer tick. El que teníamos. Esta es una matriarca, por cierto. ¿O no? Matron no es matriarca, no lo sé. Pero creo que no puedo usar nada. No tengo nada asegurado, ningún objeto. Y no quiero perderlos, ninguno de los que llevo. Así que no me voy a arriesgar a usarlo. Estamos en una zona contra un jefe, así que nada de arriesgarse a perder cosas. Esto me puede quitar también estrés. Que de hecho lo voy a hacer. Venga. No, mierda, me pone estrés. Fallo mío. Fallo mío. Vale, esto era una trampa. Bueno, al menos he perdido parte del estrés, pero he perdido una antorcha en el camino, así que ya, es lo que hay. Otro combate igual. Vale, este lo voy a saltar, porque ya lo hemos visto. Así que lo saltamos. Bueno, eso de que lo voy a hacer por mi cuenta, lo mismo no, ¿vale? Porque las cosas están un poco mal. Ahora mismo, las cosas están delicadas. Todavía me pueden matar a las saltatumbas, porque aún tiene que actuar ella, por lo cual se puede morir con el tic del sangrado. Vale, no se ha muerto. No se ha muerto. Tranquilidad. Vamos a hacer esto, anda. Vamos a hacer esto. Me lo esquivan. Eso no es muy bueno. Eso no es precisamente bueno. Vale, tengo que curar. O tengo... No, creo que tengo que matar a alguien sí o sí. La cosa es... ¿Puedo hacerlo? No. No tengo daño suficiente para matar a nadie tan rápidamente. Entonces... sería mejor que simplemente curase. No, porque si curo con todos me voy a acabar muriendo. Vamos a poner el ataque de sangrado. Y vamos a intentar quitarnos a la arquera al menos. Mi prioridad era esta de que está en la primera posición, pero es que no le estoy dando nada, así que mala suerte. Bueno, vamos a curar. Bien. Ahí estamos. Al menos ya está más o menos a salvo. Uf, es que hace mucho daño, tú. Me hace muchísimo daño. Bueno. Dime que no me pone sangrado. No me pone sangrado, pero no puedo usar las habilidades ahora. Uf, esto no es bueno. Esto no es bueno. Vale, van a por el tanque, bien. Uf, pero están las puertas de la muerte, ¿eh? No, bueno, not good. Se recupera. Le tendría que quitar el sangrado. A ver. Prefiero que no se me muera nadie, la verdad. Pero ¿cómo voy a ir contra la jefa así si me están reventando? Al menos yo también le he reventado con el crítico. Algo es algo. Voy a haber que acampar tras este combate, también te digo. Lo malo es que en la siguiente zona hay batalla. Entonces voy a tener que volver andando hacia atrás. Que eso me va a poner aún más estrés. Pero es lo que hay. Creo que aquí tengo que pegar, ¿eh? Con la mosquetera tengo que pegar sí o sí. Pero si me esquivan todo no puedo ganar. Es imposible. Si me esquivan todo no puedo hacer nada. Aquí lo que voy a hacer para que el Byleth pueda curar, ya que ahí no... Ah, sí que puede curar. Pero lo que voy a hacer es cambiarme de posición, porque este ataque hace un montón de daño. Ahí está. Generalmente no lo uso, porque la llevo delante, no la llevo atrás. Pero bueno, situaciones desesperadas es lo que hay. Tengo regeneración en el tanque, así que podría no morirse, tal vez. Lo malo es que es regeneración. Se recupera 12 en cuanto sea su turno. El problema es que llegue su turno sin que le peguen a él. Porque él es más lento que los enemigos. Bastante más lento. Dime que no le pegáis. Uf. Uf, menos mal que lo he esquivado, tú. Menos mal. Pero van a otra vez. Uf.
Vale. Vale. Está bien. Todo está bien. Todo está bien. Le puedes curar. Cúrale, anda. Esta señora es mi DPS. Me da igual. Cúrale. Que no me fío nada. El problema es que ahora tengo a todos con mermas de mortalidad. Y eso contra un jefe la verdad que no es buena idea. No es nada buena idea. Pero bueno. No sé si... lo mismo hay que retirarse de la misión, ya veremos. Porque ¿cómo me enfrento a un jefe así? No tengo ni idea, la verdad. Que alguien me lo explique porque yo no lo sé. Bueno, vamos a recuperar vida. Ahí. Perfecto. De hecho, le iban a pegar a él. O sea, que he hecho bien en recuperarle. Lo malo es que como está marcado, le hacen daño extra con el marcado. Pero bueno, no es el fin del mundo. A esta la podría matar si hago daño máximo. O cerca de daño máximo. De hecho, con que haga de más o menos la media de daño que hace esta habilidad, ya que hace de 13 a 26, debería de matarle. Vaya, pues no. No ha sido suficiente. En fin, había que intentarlo. Oh, no. La bárbara esta se ha vuelto a bufar. Más 25% de daño. Nada bueno. Not good. Creo que me voy a cambiar de posición aquí. Buen crítico. Lo podrías haber hecho antes, pero buen crítico. Para que la saltatumbas pueda volver a usar el ataque con el que se lanza hacia adelante. Y así podamos hacer algo. La arbalestera no puede pegar. Así que lo que vamos a hacer es curar a las saltatumbas. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? Tú nada. Estupendo. Creo que voy a dejar que la saltatumbas haga aún así este ataque. Así que solo me voy a cambiar una posición. ¿Vale? Menos mal que he esquivado porque me iban a reventar si no. De nuevo se puede curar y todo eso, pero no me fío. Vale, lánzate. 26 de daño, nada mal. Una pena que el enemigo tenga 25% de protección, pero es mejor que nada. Y vamos a simplemente pegarle mientras. La mosquetera tiene que curar, que va a hacerlo. Y no sé si le voy a matar, creo que no. Porque tiene 15 de vida, es demasiado. Ah, no, sí, es siguiente ronda, vale, se muere. Perfecto. Ah, pero ahora tengo el problema. Ahora tengo el problema de... ¿vuelvo hacia atrás o voy a la batalla que viene? Es que están mal, ¿eh? Están mal de vida, pero claro, es que yendo hacia atrás voy a ganar un montón de estrés. ¿Pero qué le voy a hacer? A ver, no están ganando. Es algo bueno, la verdad. Me sorprende que no hayan ganado nada. Vale, pues el problema ahora es que no pude desbloquear la habilidad de acampada porque no tenía dinero, básicamente. No me llegaba para nada. Así que no podemos siquiera prevenirnos contra emboscadas. Dime que tengo... Ah, sí, mira, esto sí que puedo. Pero gana estrés. Gana estrés, pero daño. El daño en sí no me interesa porque este señor va a healer, más que otra cosa. Pero yo qué sé, al menos tengo que usar algo para evitar emboscada nocturna, porque si no, aparece un golem de esos, te revienta y ya está. Y adiós misión. Ya nos ha pasado varias veces. Así que mejor evitarlo, la verdad. En fin, vamos a acampar, vamos a usar toda la comida que podamos. 8, ahí está. Que pierdan algo de estrés, aunque sea un mínimo. Y menos mal que este señor tiene poco, porque ahora necesito que gane 15. Gana 13, bueno, es mejor que 15, la verdad. Y ya no hay emboscada nocturna, bien. Entonces ya vamos a preocuparnos de... No sé si bufarnos daño o simplemente quitarnos estrés. Porque claro, si me pongo más daño, se acaba el combate antes y gano menos estrés también, ¿no? Vale, esto le cura a ella y tiene una gran probabilidad de curar a los aliados. Puede ponerle más estrés, pero creo que merece la pena arriesgarse. Bien, ha salido bien con todos, perfecto. Eso me ha quitado bastante estrés, de hecho, nada mal. Nada mal. Lo que no sé es ahora de nuevo si ya sin quitarme todo el estrés o bufarme con alguien. Por ejemplo con esta señora. No sabría decirte. Creo que le voy a quitar el estrés, la verdad. Sí, creo que sí. Ahí está. Tú no. Y tú tampoco, porque solo tienes 22. A ver, en verdad puedo usar... Sí, le voy a quitar todo, que mata. Perfecto, sabemos que no nos van a emboscar. Eso es una preocupación menos. Los devolvemos a su sitio. Y vamos a volver a avanzar. Vale, abrimos esto. No hay nada, mala suerte. Aunque prefiero que no haya nada a que me salga algo malo, la verdad. Y sabemos que aquí hay otra batalla. No, las llenas no, las llenas no. Que hacen mucho daño, por favor. Me acabo de curar. No. Y hacen también daño de estrés, ¿cierto? Venga, que sí, horror, venga. Al menos es poco, pero... Sí, que te ríes, que sí, que sí. Venga, ala, más horror. Sí que sí. En fin. Y me lo esquivan las tres, toma. Vale, perfecto. Nada, increíble.
Me parece increíble. La tipa esta hay que matarla, la cíclope esta. De nuevo, no es una cíclope, me da igual, yo le llamo cíclope. Se ha quedado con ese nombre ya para siempre. No me bufes a todos. ¿Eso es una bomba nuclear o qué es? Se supone que era un arbusto. Les ha puesto protección y resistencia al movimiento. Eso es malo porque recordad que yo suelo empezar intentando mover a los enemigos de sitio con la arbalestera. Y me acaba de joder. Porque claro, ahora ya es solo un 80% de base. Esta tiene un 75% de resistencia. O sea que es imposible. ¿Qué tenemos por aquí si no? Les puedo bajar la protección. Llevan todos un poco de protección. Me renta bajarle la protección. Es mejor que simplemente hacerles 9 daño, ¿no? Porque 9 daño implicaría mucha diferencia. Sinceramente creo que les voy a hacer 9 daño. Porque me quiero quitar a la cíclope cuanto antes. Entonces 9 daño puede que no sea mucho. Pero creo que va a ser mejor que quitarles un poco de protección. Ah, pero ya empiezan, ¿eh? Ya empiezan las llenas giratorias con sus ataques de mierda. Menos mal que he esquivado eso. No sé lo que hace, pero menos mal que lo he esquivado. Venga, otra vez. Di que sí. ¿Cómo tienen tanta fuerza girando así? No tiene sentido. No podrían hacer... No tiene sentido que te hagan tanto daño, pero bueno. Los aliados van medio bien de vida. Podría curarles. O podría drenar a un enemigo. Creo que voy a drenar primero, luego curar y luego volver a drenar y así todo el rato. Y ya está. ¿Vale? Sí, creo que va a ser mejor. Y aquí ponle más veneno. A ver si se muere ya. Que esta tipa es una healer y es bastante molesta. Nada, me ha resistido el veneno. No te muevas de posición. Ah, bueno. No pasa nada. Podría rematar a esta señora o podría pegarle a una hiena, por ejemplo. Pero tiene resistencia al sangrado. Pues entonces vamos a cambiar de munición a la estándar. Y nos lo vamos a quitar de encima. Bien, uno fuera. La cíclope va a durar 2 rondas, creo. Pero le tengo que pegar otra vez con alguien, al menos. Voy a intentar aturdir a esta hiena, ya que no tiene tanta resistencia. Y lo he conseguido, bien. Perfecto. Por un momento creía que se había aturdido el cadáver, pero no. Ha sido la otra hiena. Me libro de un ataque giratorio de los suyos. ¿Y no le cures? A ver, por lo menos ha curado a alguien que tiene casi toda la vida. Podría ser peor, la verdad. Anda, quítate ya. Buen crítico. Lo podrías haber hecho antes, pero buen crítico. Más vale tarde que nunca, supongo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso qué es? Ah, te pones en sigilo. Vale. La verdad que me da un poco igual. ¿Qué puedes hacer en la segunda posición? Nada bueno. Ok, vale. Pues lo malo es que aquí ya no puedo curar a un aliado. ¿Sabes qué te digo? Me da igual. No me recupero vida, pues entonces no me da tan igual, la verdad. Aquí tampoco puedo pegar, porque el pibe este está en sigilo. La piba, perdón. Pues cura a un aliado, ya está. A ver qué remedio. Eso sí, la hiena esta se va a llevar un palizón, ¿eh? Recupérate esto, anda, crack. Venga, espérate que falta otro ataque. Vaya, se recupera antes que yo. Actúa antes. Cago. ¡Hala! Atacazo, venga, di que sí. Necesito que vuelva a Bailet atrás, por cierto. Bien. Y con esto ya lo tengo atrás, ya puedo usar sus habilidades, perfecto. Ahora me interesaría curarle a él, pero no puedo. Podría curar a un aliado, pero él va a perder vida, va a perder 6 de vida. De hecho, antes hemos visto que pierde 7, entonces va a llegar a 0, así que no. Voy a cambiar de posición otra vez y ya está. Va a llegar a 0 igualmente, vaya. Vaya, pues nada. Al menos ahora puedo usar la curación buena. De hecho, lo voy a proteger por lo que pueda pasar, que nunca se sabe. Y vamos a... Tú puedes pegar, puedes pegar. Podría recuperar a este tipo... Pero... Actúa antes que el enemigo 100%, porque el enemigo tiene 7 velocidad y el Bailet tiene 18. Así que en vez de curar, vamos a pegar. Ya que la mosquetera no tiene muchas oportunidades de pegar a estos enemigos. Si están en la primera posición. Y como este señor puede quitar el cadáver y ponerse en sigilo, vamos a aprovecharlo y hacerlo ya. Bien, curamos a todos. También les ponemos estrés, pero bueno, mejor que nada. Y le puedo pegar. Toma, piquetazo en toda la cara. Ahí está. Me vuelves a hacer el ataque de 3. Joder, pero tío, ese ataque es muy bestia, ¿eh? Ese ataque pega demasiado. Es una barbaridad. Venga, fuera ya. Uf, acabo de curar a todos con una acampada y ya me los han puesto a patas arriba a todos. Pero bueno. He ganado una venda, pero el sangrado que tengo no es el más grave del mundo y tienen regeneración de vida. Así que creo que se lo tendrán que permitir. Tendrán que aguantarse. Y aquí me gustaría llevarme las marcas de valor estas, pero no puedo tirar la comida.
Podemos usar los 6 de comida que quedan, eso sí. Mira, puedo hacer así. Y aquí, por ejemplo, al tanque y llevármelo. Porque iba a pensar en tirar otra cosa, pero creo que no merece la pena, la verdad. Lo malo ahora es... ¿dónde está el jefe? Suelen estar en la parte más lejana del mapa, desde el inicio, respecto al inicio. Entonces probablemente esté en esta esquina, no en esta. Sigo teniendo malas sensaciones con ir a por el jefe, la verdad. Viendo lo que me está costando los combates normales. Probablemente voy a palmarla. Pero al menos voy a llegar. Ya es un avance con respecto a la otra vez. La verdad. ¡Ey! Dime que está ahí. Vaya, o sea, queda justo antes del jefe. Lo de la exploración, pues nada. ¿Podemos ayudarle a este? ¿Me puede bajar el estrés? ¿No? Sí. Vale, perfecto. 20 de estrés menos, me gusta. Por cierto, ¿están todos en su posición? Sí. Están todos en su posición correcta. Otro combate, vaya, y son los de la Legión Perdida. Estos... ¿tengo algún pagano en el equipo? Pagano. Vale, tenemos uno. Y uno solo, vale. Bueno, no es el fin del mundo. Podría ser peor. Vale, pues vamos a empezar con el ataque de la ronda de preparación, bajándole la precisión a uno solo. Pero, para ser justos, es el más importante. El que más me interesa que falle sus ataques, o sea que no está tan mal. Este tipo hay que matarlo cuanto antes, ¿vale? Le pones regeneración de vida a alguien que está con toda la vida. Bueno, no sé si es una estrategia buena, la verdad. Yo no la habría hecho, personalmente. Pero si él cree que va a funcionar, pues nada. No lo protejas. No, hombre, no era necesario. Es porque te ha curado, de verdad. Era necesario... ¿en serio? Bueno, dime que al menos los puedo cambiar de posiciones. ¿Cuánto tenéis de resistencia al movimiento? No tanto. A ver si hay suerte. Ha habido suerte, más o menos. 2 de 3, no está mal. Vale, eso no me acuerdo qué hacía. Le ponía un bufo de resistencia al aturdimiento. Puede ser. Puede ser. Tampoco me viene bien, porque justo lo que quería era aturdir al tanque para que dejase proteger al pringado de atrás. Que debería de morirse él solo, porque mirad cómo va. O sea, yo no sé ni cómo se sostiene aún, pero bueno. Es lo que hay, ya no podemos hacerlo. El tanque tiene el 100% de resistencia al aturdimiento, o sea que... es un no, la verdad. Podría pegarle con este ataque, le hago poco daño. Pero teniendo en cuenta que mi prioridad es el pringado de atrás, lo voy a hacer. ¿Por qué le hago daño con esto? Porque al ser un ataque grupal que le da al tanque y a él... si un ataque le da al que protege y al que están protegiendo, no pueden protegerlo, obviamente. Así que nos sirve. Vale, ¿ahora qué hacemos? El pringado este tiene mucha protección. Podría empezar a tirarle veneno, pero no va a merecer la pena porque este ya se va a morir él solo en principio. Porque no se puede curar él solo, creo. Entonces este sería la última prioridad. Entonces aquí sería o ir a por el pringado este o a por el misionario. Creo que voy a ir a por el misionario. Que se esté quieto. Que es un poco molesto también. Y tú me vas a intentar poner sangrado. ¿Lo vas a conseguir? Lo vas a conseguir. Bueno. He cambiado de sitio a este. Perfecto. Ahora tengo que usar un ataque de mierda. Ah, no. Había usado el ataque bueno. Lo puedo usar en cualquier posición. ¡Hala! Criticazo. ¿En serio me ha hecho tanto daño el tanque? Y me ha aturdido. Nada. Mala suerte. Mala suerte. Vale, asalto al guardián, que lo esquivamos, bien. Fuerzas de la muerte. Nada del otro mundo. No pasa nada. Lo evitaremos. Ah, sí. Bien, y ahora le curamos en la siguiente ronda. ¿Quién actúa primero de mis héroes? No estoy seguro. Creo que... sí. Este señor, el Pilot. ¿Cuántas vidas tienes? 9. Bueno, da igual. Tú cura. Que... si te quedas a tan poca vida es malo, pero tampoco quiero que se me muera otra persona, entonces pues es mejor que nada. Este señor, creo que le voy a poner más veneno o directamente atacarle. Si le hago daño máximo lo mataría. Y si hago en su lugar el piquetazo a la cara que ignora la protección. Claro, le haría más daño, ¿no? Porque mirad, el daño viene a ser el mismo, pero esto ignora la protección, así que ¿qué? 21 de daño. ¿Lo mato? Lo mato, bien. 2 enemigos fuera. Se va a morir con el veneno, así que bien. ¿Podemos intentar aturdir a alguien? No. Así que lo que voy a hacer es simplemente... creo que cambiar de objetivo a proteger. No, en verdad no, tampoco. Vamos a simplemente pegar. Buen crítico. No sé por qué el tanque es el que hace más críticos, pero me alegro de que haya dejado al enemigo a 2 de vida. La verdad, bastante bien. Ha sido un buen golpe. Vale, ataque de tanque a tanque. Y ni siquiera me da. Ok.
Aquí vamos a rematar a este pringado, ¿no? Que no ataque. Ah, si no tiene ataque. No tiene acción esta ronda. Me lo voy a quitar aún así. Pues nada. No me lo voy a quitar. ¿A quién le vas a pegar? ¿Al saltatumbas? ¿Era necesario, de verdad? ¿Tú crees? ¿Tú crees que hacerme eso? Anda, muérete. Bien, recupero vida. Perfecto. Lo malo es que ya tengo a todo el mundo un poco bajo de vida, como siempre. Anda tú, como no puedes pegar en la primera posición, recupérate. Buen crítico. Eso está bien. Eso está bastante bien. Lo que no está bien es que la saltatumba ya tenga tan poca vida. Pero bueno, vamos a empezar poniendo veneno. Ahí está. Ya que este es un tanque. Es un señor tanque y... poca cosa le vamos a hacer, la verdad. Le podría pegar, pero teniendo en cuenta que tiene 50% de protección, creo que me renta más proteger a las saltatumbas y ya está. Y que no le pegue a ella. ¿A por quién irá? Esa es la cosa. Iba justo a por ella, fíjate. Ah, te he leído como un libro, amigo. Te he leído como un libro. ¿Será porque iba aquí...? Creo que aquí lleva palabras, ¿no? En la especie esta de... No me sale esto. ¿Cómo se le dice a...? Bueno, da igual. Da igual. No importa, vamos a curar, anda. Eso es lo único que importa. Curamos. El problema es que mi healer también está bajo de vida. Pero es mejor que nada. Vuelve a atacar a la persona que sabe que el tanque le está protegiendo, por alguna razón. Porque no es el más listo del grupo, la verdad. Por algo le pusieron de tanque, por algo era el muro de carne. Yo solo digo eso. Vale, aquí sí puedo pegar. ¿Pero me renta pegar o quiero hacer el combate lento e ir curando a los aliados? Claro, es que en realidad yo no quiero curar, si lo piensas. No quiero. Yo quiero que el combate se alargue. Mientras que le pegue 2 veces por turno, no van a venir refuerzos. Entonces yo simplemente puedo hacer 2 ataques. Y el resto del tiempo, simplemente curar. Aquí no hay gran probabilidad de aturdirle. Podría hacer un ataque normal en su lugar. Creo que lo voy a hacer. No lo voy a matar, así que hago un ataque normal. Y ahora, pues le robo vida. Esto se alarga el combate, pero como digo, me renta para recuperar algo de vida. Porque las cosas no están muy bien, precisamente. Lo malo es que si él me pega me puede hacer más daño. Pero creo que va a rentar. Venga. Uy, iba a decir venga fuera, pero no se ha muerto. Se va a quedar a 1 de vida con el veneno. Pero no lo voy a pegar. A ver si el tanque actúa. A ver si nuestro tanque actúa antes que el suyo. Pues no. ¿A quién le pegas al tanque? Bueno, 7 de vida, te lo compro. He recuperado más vida de lo que me has quitado, o sea que no es el fin del mundo. Y ahora fuera. Bien. Debería haber dejado tal vez que sobreviviese, pero creo que no lo había pegado 2 veces en esta ronda. Creo. Entonces no quería que viniesen, que ganasen estrés, porque cuando los dejas con vida mucho tiempo, ganan estrés los aliados y vienen refuerzos y esas cosas, o sea que mejor no. Vale, pero ahora tengo que hacer espacio. Esto es dinero, que lo necesito muy urgentemente porque no tenemos apenas. Me he gastado todo para venir aquí. Entonces voy a cambiar esto. Y esto me interesaría llevármelo también. Pero, como digo, es que necesito dinero sí o sí. Así que creo que lo voy a dejar y ya está. Podría cambiar las marcas de valor que valen menos, ya que si os fijáis, esto se estaquea hasta 8 y las marcas de valor se estaquean hasta 16. Pero creo que las marcas de valor son más comunes aquí. Creo que lo voy a dejar así. Lo vamos a dejar así. Porque las marcas de valor te dan muchas más en este lugar, entonces sí. Vale, si tienes el stack máximo del otro, vale mucho más, digamos. Esto si llegas a 16 es mejor. Y esto menos... Bueno, la cosa es que esto en menores cantidades es mejor, pero claro, si esto llega hasta 16 es mucho mejor que 2 de estas. Y ahora aquí la cosa es... Hay que arriesgarse a que esté el jefe aquí. Hay una batalla. No sé si ir a la batalla primero, luego volver aquí a acampar y luego ir a avanzar. Pero es que claro, los buffos de acampado duran 4 rondas. Lo malo es que luego perderé vida en el combate. En este de aquí. Entonces no sé si arriesgarme, si acampar primero y luego arriesgarme a que me quiten vida o ir directamente por el jefe. Creo que voy a acampar. La verdad, creo que va a ser mejor decisión. No sea que luego me maten o algo con esta poca vida. Porque a saber qué combate nos espera ahí. Así que mejor no arriesgarse. Aquí sí que no vamos a quitarnos estrés porque ya tenemos poco. Así que nos vamos a dedicar a intentar mejorar a todo el mundo, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, con las habilidades que tenga. Vamos a ponerle precisión, daño y crítico a cambio de perder velocidad, nada mal. Esto sí que tengo que usarlo, lo de prevenir las emboscadas nocturnas. Gana un poco de estrés él, pero a cambio ya me aseguro de que no vengan aquí golems locos a atacarnos. Y además él gana un 20% de daño, que no es mucho, porque recordemos que él solo tiene un ataque. Y que además hace muy poco daño, hace la mitad. Pero oye, algo es algo.
Y los demás, pues como que no tenéis ninguna mejora, ¿no? Bueno, este señor puede mejorar a un compañero la precisión y la velocidad, que creo que va a ser a la mosquetera. Es la única que he podido mejorar en cuanto a eso, así que es mejor que nada. Y aquí voy a intentar conseguir una provisión de algo. Perfecto, un antídoto, me sirve. No sé, el jefe probablemente no use daño de veneno, pero oye, te mata. Y ahora tengo una habilidad, tengo dos habilidades para curar. Vale, ¿a quién quiero curar? ¿Al tanque? Sí. Perfecto. Pues ya está. Vamos a seguir. Está todo el mundo bien de vida, más o menos. Me quedan 8 de comida para curarles, lo poco que pierdan. Y aquí ya me la estoy jugando todo a que el enemigo esté aquí, porque si no, si tenemos que volver, ya se van a decastar bastante y esto va a ser un lío. Y es combate difícil. Tenemos las dos locas estas que te parten la cara. Y encima la healer. Ya. Aquí vamos a perder vida, ¿eh? Aquí vamos a perder vida, señores. La cosa es, ¿cuánta? No lo sé. Esperemos que salgan varios críticos y podemos acabar pronto con este combate, porque si no, las cosas no pintan muy bien. Dime que no me aturdes a nadie. No, no me aturde a nadie. Bien. Lo mismo no puede en la ronda de preparación. Quién sabe. En cualquier caso, vamos a por la cíclope esta de los collons, porque quiero quitármela ya. ¿No ha bufado aún el movimiento? Sí, sí los ha bufado a todos, la resistencia al movimiento. Así que cambiarlos de posición no es una opción. ¿Cuánta probabilidad tendría de dar con esto? Poca. Podría curar a un aliado o simplemente hacer 9 daño a todos, que si lo piensas es bastante daño, 9 daño a cada uno, así que vamos a hacer eso. Ya que son mis tres prioridades, estos tres, la cíclope y las locas estas. Que se están bufando, por cierto. Un 25% más de daño y 40% de protección. Joder. Demasiada, demasiada protección. Anda, yo también me bufo. No sois los únicos que podéis. De hecho, yo bufo a 4 personas, o sea que... Llevad cuidado. Vuelvo a hacer el ataque grupal, aunque haga poco daño. Porque, como digo, mi objetivo es el cíclope. Hay que quitárselo ya. No cures. Era necesario, ¿verdad? Era necesario. Claramente, sí. Claramente era necesario. Bueno, no es el fin del mundo. ¿Qué munición tengo? ¿La del sangrado? No. Ponme la estándar. Ponme la estándar y vamos a intentarle matarle. 55 de crítico, nada mal. No hacía falta para nada, teniendo en cuenta la vida que tenía el enemigo. Pero oye, me quita estrés, así que no está mal. Aquí vamos a poner veneno, crítico encima, genial. Nada mal. Pero no voy a dejar que se aplique el veneno. Vamos a simplemente pegarle. Lo malo que tiene protección. Pero ya en la siguiente ronda se muere bien, eso es lo que quería. Menos mal que he esquivado eso, porque si no se queda 0 de vida. Que eso luego me permite hacer la curación buena. Pero... por una parte quiero, por otra no, Por una parte me gustaría que este usase su curación buena. Pero por otra, que se esté quietecito, la verdad. Aquí la cosa es, puedo ir a por esta tipa, teniendo en cuenta que tiene un 40% de protección y cada ronda recupera 12 de vida. O debería ir a por esta otra. Creo que tengo que ir a por la rebelde. Sí, a por la diabla. De nuevo, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo sabe, esta tipa se llama rebelde en el Darkest Dungeon 2 y en este se llama Diabla, por eso le digo cada vez con un nombre distinto, pero bueno. ¿Le puedo poner veneno? Tal vez. No, definitivamente no. Mala suerte. Aquí sí que debería de poder pegarle a esta, perdón, pero es que, de nuevo, tiene regeneración de vida, entonces no merece la pena. Y la otra se va a morir con el veneno, así que vamos a simplemente curar. Voy a curar al tanque, ya que prefiero tenerlo a él full de vida que al Bailet. Por eso de que él se puede curar y todas esas cosas. Así que creo que será más valioso. Bueno, ya tengo otra persona a la que curar, porque menudo golpe me acaban de dar. Le parecerá bonito. Le parecerá bonito. Bueno, esto a mí sí que me parece bonito. Aturdir al enemigo, eso está bien. A ver, tú puedes robar vida. Puedes, pero solo robaría la mitad. Pues entonces, ¿qué tal si curamos? Buena curación, la verdad. Buena. Bien. Me gusta. Y aquí vamos a... ¿Le pongo veneno o simplemente le ataco con...? Debe hacer un ataque normal, ya que le queda poca vida. Eso es. Porque igualmente en una sola ronda con el veneno no se iba a morir, así que... Oye, ¿cada vez me hace más daño o qué? Pero que me ha quitado más de la vida. Más de la mitad de la vida, ¿pero esto qué es? Hola, otra vez un crítico que literalmente habría matado a ese enemigo de un solo golpe. Pero decide hacer el crítico cuando ya está muerto. Ok, pues nada.
Anda, voy a proteger a las saltatumbas que no paran de partirle la cara. Porque no veas cómo le están poniendo. Mamá. Aquí podría curarle. Pero quiero que recupere vida también el Bailet. Así que se recupere él. Y ya veremos. Bueno, ahora le puedo curar con la mosquetera, cierto. Aquí le podemos poner veneno. Perfecto. Ahí está. Y tú necesitas curar. Bien, buena curación. Crítico, me gusta. Volver a tener bastante vida. No puedo aturdir a este pringado. Pringada, perdón. Así que le vamos a pegar. Y en esta ronda debería acabar ya. Ahora recupero menos vida. Ajá, sí. Así que voy a simplemente curar a la mosquetera. Perfecto. Tenemos a todos bien de vida excepto al Bailet, que ahora le vuelvo a curar. Por eso que la mosquetera no puede pegar. Y ya está, y aquí no ha pasado nada. Y por favor que se muera esta tipa ya. Está muerta. Bien. Golpe de gracia. De todas formas el veneno la iba a matar, pero no hace falta. Ya me encargo yo. Esto sabemos que si usa una antorcha es malo. ¿Servirá usar un antídoto para algo? Tal vez. Sí, sí sirve. ¿Y esto qué me hace? Me da comida. Pues esto me interesa mucho, ¿eh? Esto me interesa bastante. Dame comida. Perfecto, vale. Pues comed. Comed, capullos, como si no hubiese un mañana. Recuperad toda la vida. Eso es. Bien. Tú no puedes más, es que está lleno, me da igual, recupera. Si no tiene... ¿Cómo que está lleno? Si está hueco por dentro, miradlo. Si no tiene estómago, ¿cómo va a estar lleno? En fin, no uséis esto, por favor. Dejadme a mí. Esto sirve para quitar estrés, pero no lo voy a usar porque nadie tiene estrés. ¡No! Pero... Lo acabaste de ver, ¿por qué lo usas ahora? Y por cierto, ¿qué te ha puesto? ¿No te habrá puesto lo de 3% menos de crítico? ¿O ha sido lo de histérica? Para histérico voy a estar yo, como perdamos este combate. Bueno, jefe, creo. No es jefe, está en la otra punta. Oh, no. No, en serio. De verdad. ¿Quiere reliquias a este señor? Bueno, pues... Yo qué sé, llévate estas marcas del valor, por ejemplo. Llévate una. ¿Qué me das? Tecnología perdida. Bueno, es más valiosa que una reliquia, eso es cierto. La cosa es que tiro yo. Las antorchas las quiero. Las palas las necesito. La comida también. Podría tirar el kit de enfermedades y arreglarme. El Laudano también lo puedo tirar, teniendo en cuenta que van bien de estrés. Sí, voy a tirar esto y hay que tirar otra cosa. Que va a ser... Simplemente esto. Este avalorio. No me gusta tirarlo porque son como 700 de oro. Pero bueno. Diré, ¿por qué recoges entonces el otro oro que era menos? Que son 550. Por lo mismo es siempre. Si no consigo más dinero, esto vale menos que el avalorio que he tirado. Pero si consigo más, como se estaquea hasta 2000, pues es mucho más valioso. Entonces, teniendo en cuenta que aún queda como mínimo 2 combates, como mínimo, pues merece la pena, la verdad. En fin, vamos a volver. Y aquí hay un combate. Vale, es la señora del trabuco. Mi preferida, la hiena salvaje. La arquera que parecía al principio que no hacía mucho daño, pero ahora sí hace mucho daño. Y la tonta esta del gancho. Ok, prioridad. ¿Quién es la prioridad? Las dos de atrás. El trabuco y el arco, ¿vale? Ambos. ¿Qué me has puesto? Menos esquiva. Eso no está bien, la verdad. No me marques, hombre. Estate quieta. No hace falta que me marques. Hay varias personas que hacen más daño con marcado aquí, creo. No, solo una. Solo una. No, en realidad son dos. La hiena también tiene un ataque que hace más daño con marcado. Así que me interesaría marcar a esta tipa. Bueno, vamos a ponerle veneno a esta. Ahí está, perfecto. Y tú tenéis resistencia al movimiento. No. Vale, esto es bueno. Esto sí es bueno. Anda, moveros de sitio. A ver, ¿en serio solo una persona? ¿Con la poca resistencia que tienen? ¿En serio? Pues nada. Volvemos a mejorarles. A ver, lo que puedo hacer ahora que tienen aún menos resistencia es volver a hacer ese ataque, aunque no les haga daño, e intentar... Me acaba de quitar toda la vida. Acaba de suceder eso, ¿verdad? No, ¿verdad? No habrá sido capaz de quitarme toda la vida. No, ¿qué va? Seguro que no. Bueno, ahora se la van a quitar. Pues menos mal que no. Menos mal que no. Señora, está usted un poco en la mierda, no le voy a engañar. Anda, pon más veneno. Vamos a quitarnos a esta de en medio. Debería curarle.
O debería hacerlo de mover a todos de sitio. ¿Me merece la pena siquiera con estos enemigos? La verdad que no. La verdad que no. Creo que simplemente va a ser mejor ponerle sangrado a alguien. O encargarse de la hiena. Tiene resistencia al sangrado, o sea que... En realidad es que la hiena hace mucho daño, pero es que la arquera también. Y hace un ataque grupal. Y ahora que tengo a la asaltatumbas baja de vida, si la protejo con el tanque, pero le pegan ambos, me van a joder. Así que mejor me quito a la arquera de en medio y protejo a la otra y ya veremos qué pasa. Vale, mira, justo iba por ella. Menos mal que lo he esquivado. Bueno, esquivado, se ha puesto el otro delante, pero ya me entendéis. Anda tú, dame vida. Bien, perfecto. Ahí estamos, y en la siguiente ronda volver a curar, que la saltatumbas, por lo que sea, lo necesita. Le van a hacer daño, menos mal que lo ha esquivado. Menos mal, porque de ese ataque, como he dicho, como le daba tanto al tanque como a ella, no le podía proteger. Pero este sí, lo cual me viene bien. Y eso me va a mover de sitio. Bueno, pierdo un turno, no es el fin del mundo. Ha sido con la mosquetera, que ya se puede mover 2 posiciones, así que no es tan grave. Por cierto, esta señora tiene mucho sangrado. Quítatelo, anda. Quítatelo, déjate de historias. Y... a ver, esta tipa... En teoría va a hacer el ataque malo. O sea que podría dejar que se muriese. Pero no, tiene solo 7 de sangrado y tiene 15 de vida, por lo cual se quedaría 1 de vida tras 2 rondas. Así que... ahora sí que se va a morir. Ahora se ha quedado 1 de vida, pero cuando aún tiene sangrado. Lo cual está bien. Vale, la hiena esta. Quédate quieta, por favor. Quédate quieta un rato. Bien. Una preocupación menos. Ya tenemos 2 fuera. Y ha perdido una acción la hiena, que además ha traspasado a la otra mientras que se moría. Curioso. Y tú vas a curar, que lo vamos necesitando. Mirad lo que he dicho. Es que he dicho, voy a acampar y voy a perder toda la vida. ¿Qué ha pasado? He perdido toda la vida. Para sorpresa de nadie. Pero bueno, es lo que hay. Me pegan aquí como un camión, así que ¿qué se le va a hacer? Ataque de 3. Joder. ¿En serio? Más sangrado. Más sangrado, ¿de verdad me lo estás diciendo? Pues nada. Vamos a curarle, porque si no, es que esta señora no lo va a contar. Anda, quítame la hiena de en medio. ¡Oh! Maldita hiena. Que alguien la mate ya, por favor. No, yo a ella, no ella a mí. Pues nada. Al menos ahora puedo usar la curación buena, que eso no está tan mal. Podría curarle, pero no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es... voy a curar a las saltatumbas en su lugar. Bien. Ahora tú, cura a todos. Tú te curas poco. Bueno, poco, se cura como... más de un cuarto de la vida, más o menos. Casi la mitad. Y aquí, dime que te cargas ya la hiena. Bien. Perfecto, ya solo nos queda un enemigo. ¿Qué vas a hacer? Ponerte en sigilo. Pues ya no le puedo pegar. Pues nada, una ronda en la que no le puedo pegar. Pues, yo qué sé, protege la saltatumba, por ejemplo. Ahí estamos. Y tú vas a tener que curar más. Hazlo. No está mal. Bien. Me pegas justo al que acabo de curar. O sea, el que acaba de perder vida. Lo bueno es que puedo volver a usar la curación fuerte. O sea que dentro de lo que cabe no está tan mal esto. Vamos a protegerlo. O a la mosquetera. Quiero protegerlo a él o a la mosquetera. A él, porque la mosquetera va a recuperar vida. Lo voy a proteger a él, que no se me muera. De hecho, tú vas a curar al tanque. Buen crítico, perfecto. Ya ha perdido el sigilo el otro, por cierto, por ya esta ronda. A ver, le puedo pegar con las saltatumbas. Le voy a pegar para que no cuente como que he perdido toda la ronda. Aunque no cuenta, mirad, como solo le he pegado una vez, cuenta como que he perdido la ronda. O sea que he estado perdiendo el tiempo. Así que me han puesto un montón de estrés. Que eso no es bueno, la verdad. Eso no es nada bueno. Menos mal que han esquivado, porque este ataque es que te revienta. Es una barbaridad lo de este ataque, en serio. Pero bueno, ya ahora sí que nos la quitamos. Quitaos ya, quitaros la de en medio ya, por favor. Venga, que alguien la mate. Quien sea. Tú mismo, el tanque. ¿Cuánta vida tiene? Mátala. Joder, tío. Que le va a dar tiempo a hacer otro ataque y todo. No te mueres, pues nada, al menos recupero vida. Pero si me pega no me renta para nada. Pégale, pégale, pégale. Esto tiene más probabilidad de darle, pues esto mismo. Bien. Uf, he ganado mucho estrés. Al menos hemos recuperado parte de la vida que hemos perdido. Aquí delante queda un obstáculo, así que no puedo tirar las palas. El Matak lo querría, pero es solo un 1. Y como no suele haber mucho por esta zona, pues lo vamos a dejar.
la verdad. Y el dinero... Bueno, si consigo más dinero de nuevo, esto es lo de siempre. Si consigo más, vale más que el Onix, ya que esto es solo 750. Pero si no, no me renta. Podría tirar el antídoto. Pero aquí puede haber algo que me dé más comida, aunque... Para ser sincero, ya no puedo usar más. Porque ya están llenos, o sea que creo que voy a tirar esto y llevarme el oro. Podría llevarme el Madak, pero de nuevo, para una carga no renta. La verdad. Mira, hablando de comida. Aquí la quieren usar. ¿Vale? Se han recuperado bastante la vida, eso está bien. Y tenemos un montón de cosas adelante. Vale. A este... Que alguien lo libere. Libéralo. Bien. Esto es el obstáculo. Que lo quitamos. Y ahora sí, sabemos que no hay más obstáculos, a no ser que haya justo uno aquí en la última casilla antes del jefe. Oh, otro combate, en serio. Vale, este sí que lo voy a saltar porque si no esto va a ser eterno. Muy bien. Lo hice más o menos bien. Volvieron a masacrar a las saltatumbas, pero ha sobrevivido. O sea que no está tan mal. Me han dado aquí un abalorio de esquiva. Lo mismo se lo podría poner, teniendo en cuenta que le están reventando en vez de ganar un 15% de duración del veneno. Me rentaría ponerle esto, 8 de esquiva. A ver, este abalorio no lo puedo tirar. A ver, es que 8 de esquiva no está nada mal, ¿eh? Me quedaría ¿a cuánto me quedaría? A 46. Creo que se lo voy a dejar. La cosa es que ahora hay que hacer hueco. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente curar aquí. ¿Vale? A este señor en verdad no. Vamos a curar a las saltatumbas. Y al tanque. Sobre todo al tanque. Que lo necesita más. Y ahora la prueba está la marca del valor. Creo que me voy a... Mira, sale justo la exploración. Bien, sabemos que no hay obstáculo. Así que vamos a tirar las palas y nos llevamos esto. Y esto servía para perder estrés, ¿no? Sí. Pues vamos a perder en las saltatumbas, por ejemplo. Bien. Perfecto, solo 10. Ya me podrían dar más, pero bueno. Y ahora que tenemos aquí una vasija cualquiera. Ábrela, no hay nada, estupendo. Armas, pues me dan completamente igual. Si uso una venda, ¿qué pasa? Me da un arma. ¿Qué me has dado? 15% de daño, vaya, me lo das al tanque, en serio. Vale, que nadie use esto. Pasamos de largo, no. Me ha quitado algo. Bueno, antes ha ganado un rango negativo y ahora me han quitado otro, o sea que nada mal. Otro combate que voy a volver a saltar. Muy bien, pues la verdad que ha salido bastante bien el combate. No he perdido apenas vida, lo cual es una sorpresa. Sí, ignoramos al Bailet, pero bueno, él siempre pierde vida. Y me he llevado ámbar, que eso sí que me gustaría llevármelo, la verdad. Lo malo es que no tengo espacio. Podemos usar la antorcha, que se acumula para el siguiente combate, ¿vale? Y como ya sí que sabemos que no hay otro combate de camino, pues la que queda la tiramos, porque ya no nos sirve para nada. Y pues vamos allá. ¿Hay alguna habilidad que me quisiese cambiar para el combate? No realmente. Me gustan las que llevo. No. Vale, pues entonces... Vamos allá. No podemos prepararnos de ninguna más forma. Tenemos aún los bufos de batalla, creo. Sí. No, en realidad no. ¿Qué ha pasado con los bufos que le puse a la mosquetera? ¿Ya han expirado? Creo que sí, creo que ya han expirado. Pero bueno. Ah, por cierto, ya me acuerdo por qué nos hacen tanto daño. Porque recordad que nos salió el evento de que recibíamos un 20% más de daño. Pero a cambio nosotros también hacemos un 20% más. O sea que tiene sentido por lo que me pegaban tanto, pero de una forma tan exageradamente fuerte. En fin, vamos a contra el jefe. Vale. Interesante. Interesante de proporciones, eso es lo primero. Tanto de esto como de esto. O sea, joder. De hecho, se mete esteroides esta señora. Bueno, y de esto también. O sea, la tableta que lleva. Este brazo también es increíble. Y el casco, joder, tú. Vale, esto no se puede matar. ¿Y esto qué es? Municiones. Son 3 municiones. Son 3 municiones. ¿Les puedo hacer algo? Parece que no. Y está hecho para que esta tipa se quede atrás. Vale, este ataque no me rentaría nada realmente. Le quitaría precisión y velocidad al jefe, a la matriarca. Pero tiene 3 acciones por ronda, por lo cual solo va a durar la primera ronda. Creo que en vez de eso, aquí no voy a poder recuperar vida, creo. Creo que va a ser inmune. Debería de probar. Bueno, tengo una probabilidad del 50% de dar, entonces como que da igual. Vamos a simplemente curar a alguien y ya está. Porque no merece la pena usar la otra, el debuffo, si tiene 3 acciones por ronda esta tipa. Lo cual significa... se mueve hacia adelante, espérate. Ha recargado munición con esto, con el cactónido. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a poner el efecto ese de la planta. Tiene 90% de resistencia al veneno, que eso es mucho. Lo bueno es
que con esto le voy bajando la resistencia al veneno. Y no tiene mucha resistencia al debufo. No una demasiado exagerada. Tiene un 70%, yo tengo un 130% de probabilidad de ponerle debufo, pero me la he esquivado. Mala suerte. Anda, sabes a por quién ir, ¿eh? Sabes a por quién ir. 14 de daño de veneno. No me la contés, amigo. Me vas a partir la cara. Por favor, que no se muera con el primer tic, como siempre. El anterior Baile se murió con el primer tic. Dime que no le va a pasar. A ver, en este caso no es el primero porque tiene menos resistencia a los golpes mortales. Pero es solo un 59%. No, 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 no. No, 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 no. Déjate de tonterías, déjate de tonterías. Vale, hazme la curación buena, anda. Y antes de nada, no tengo antídotos. Ah, pues nada. Vale, te has curado solo 16. Qué poco, capullo. Qué poco. Ah, porque recibe menos curaciones en 2 turnos. Vaya. Vaya. Pues nada, vamos a seguir con la estrategia de intentar ponerle veneno. Que no ha servido para nada, estupendo. Vale, ¿y esto qué me hace? Me pones Amber Blight. Vale. Vale. Ok. Podría proteger a un aliado. Pero están todos bien de vida, excepto el Bailed. Pero teniendo en cuenta que va a perder ya vida con el veneno, creo que tengo que protegerlo. Porque además a esta tipa no la voy a poder aturdir. Así que vamos a hacer eso. Vale, hemos visto ya lo que hacen dos de las municiones. Esta es la tercera, que esto qué hará. Munición de levantine, no sé qué es lo que va a hacer esa munición. Esta te pone veneno, esta te pone Amber Blight y esta pues ni idea. Yo que pensaba que aquí van a ser necesarias las vendas, pero no, van a ser más necesarios los antídotos, que no tengo, pues nada. Aquí no le puedo pegar, porque está en la primera posición, o sea que... guay. Vamos a curar, anda. Ok, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Un ataque grupal? ¡Hala! ¡Estupendo! Di que sí, tú di que sí, anda. Tú di que sí. Me cambia todo de sitio. Uf, menos mal que lo he esquivado. Pero todavía se morirá, ¿eh? Venga, la siguiente curación buena. Que solo le queda una. Es la última que me queda, ya solo pues se puede curar con cosas normales. Y se va a entrar en las puertas de la muerte con la siguiente ronda de veneno, o sea que veremos. Tú no puedes pegar aquí. Oye, esto está siendo horrible, ¿eh? No puedo cambiarme de posición. ¿Le puedo pegar al menos a esto? Sí, pero es inmune. Bueno. Quería comprobarlo al menos. Ahora un ataque grupal. Tiene más distintos ataques también aquí. Sí, mira, me ha puesto el Leeching, por cierto. Uf, y me los han movido a todos de sitio, pero bueno. Pero bueno. Por favor. Anda, cámbiate de posición. Haz así, aunque sea inmune esto, y cámbiate de posición. ¿Vale? He acercado a esta tipa. ¿Eso es bueno o es malo? No sé si eso es bueno, ¿eh? Porque ahora me va a hacer el ataque grupal. No sé yo si lo que acabo de hacer es bueno, pero bueno. O sea, veremos, veremos. No, no es bueno. No es bueno. Para nada. No es bueno para nada. Y me los has cambiado todos de sitio otra vez. Madre mía. Uf, no se ha muerto este de milagro. Y la mosquetera nada, no puede atacar. Pues entonces no me renta que se acerque ella. Voy a cambiar las municiones de sitio, yo que sé. Para ver si... No te mueras. Uf, es que no puedo huir del combate, ¿no? ¿O sí? Debería de huir. A ver, estoy en la mierda. Las cosas como son. Pero, ¿qué puedo hacer contra esta tipa? O sea, me he traído aquí resistencia al movimiento y me mueve igual. O sea, a este también tiene resistencia al movimiento, lo mueve igual. Al menos sabemos lo que hace el jefe, así que no quiero perder más héroes porque no me lo puedo permitir. Hemos perdido demasiado ya. Así que nada, vamos a subir. Al menos nos llevamos un buen botín. Dentro de lo malo, hemos recuperado bastante dinero. Teniendo en cuenta que me he quedado como con 700, creo que no está mal. A ver cuánto nos llevamos. A ver, dentro de lo malo, por lo menos no se ha muerto nadie, ¿no? He sacado 11.000, bueno, he recuperado algo de dinero, que no es tanto como pueda parecer. Y sobre todo porque ahora voy a tener que quitar más enfermedades. Y aún hay un montón de gente esperando a quitarse enfermedades y también aflicciones. Esto no gano para disgustos, ¿eh? No gano para disgustos aquí. Pero bueno, 12.000 de dinero. Tengo 3 personas enfermas. 3. Sí, 3 enfermas y 2 afligidas. Eso es mucho dinero que voy a tener que gastarme.
Pero bueno, al menos hemos visto cómo es la jefa. Habrá que ver cómo cargársela, porque la verdad no tengo ni idea. O sea, es increíble lo que hace. Te mueve de sitio, te puede poner el Leeching, que eso no, te impide curar a los aliados. Te puede poner Amberlight, te puede hacer ataques grupales. O sea, que la guardia, ni siquiera, el hombre de armas aquí ni siquiera es bueno. No sé qué hacer contra ella, la verdad. Es un infierno. Creo que probablemente vaya por al Raune primero, a por esta jefa. A por la Cactónida. Porque creo que de las tres que hemos visto es la más fácil, sinceramente. La del interior expuesto es brutal, no sé qué hacerle. Y o también podríamos ir de visita al Gastrosauro, que es otro jefe que aún no hemos visto. Pero teniendo en cuenta que no paran de pegarnos palizas, yo creo que lo de ir a por un jefe nuevo, por el momento no me apetece. Vamos a ir a por los que ya sabemos cómo nos van a destrozar, ¿vale? Y ver si sucede un milagro y no nos destrozan, y luego ya iremos viendo. En fin, impresiones hasta ahora. Tenían razón con que es muy difícil. La verdad. Los que decían en Steam que era muy difícil tienen razón. Es mucho más difícil que el juego base. Bastante más. De nuevo también está lo de que aquí no sé cómo son los jefes y tal. Mientras que en el juego base yo cuando empecé a grabar sí que tenía bastante conocimiento, excepto de la mazmorra oscura. Pero, joder, son exageradísimos, ¿eh? Aún así, lo vamos a intentar. Por muchas veces que fracasemos, voy a intentarlo una y otra vez. Por cierto, ¿esta cuánto de estrés ha quedado? 100, tiene 100 de estrés, pero no tiene aflicción. ¿Cómo? ¿Por qué tiene 100 de estrés pero no tiene aflicción? No lo sé, pero me parece muy bien. Estupendo, lo que tú digas. En cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.